Bueno, continuamos con Francisco Rodríguez. Él es economista jefe de Torino Capital. Fíjate, estamos hablando de todos estos temas, la hiperinflación. ¿Es posible para este gobierno derrotar o parar la hiperinflación? Yo creo que sí es posible, pero el gobierno tiene que llevar adelante un plan de estabilización macroeconómica. Ujú. Fíjate que ¿En año nosotros, electoral eso se puede hacer? bueno, Sí es. se debería hacer, lo Ujú. ideal sería no hacerlo en un año electoral, pero en todo caso, si no vas a ir a elecciones en medio de una hiperinflación, yo no creo que ningún gobierno tampoco quiere ir a elecciones Ujú. con una inflación de 15.000%, que es lo Ujú. que Podemos efectivamente llegar a puede eso. pasar en este país si no se lleva adelante un programa de estabilización. Fíjate que hace año y medio nosotros trabajamos, yo trabajé con una comisión que se hizo con el apoyo de UNASUR para adelantar y llevar una serie de recomendaciones económicas al gobierno. Y Ujú. justamente lo que nosotros decíamos en ese informe era que si no se llevaban adelante esas medidas, ese programa de estabilización, Venezuela podía caer en una situación como esta, podía tener una ¿En contracción qué gaveta económica estarán muy fuerte. esa propuesta? Yo creo que sabemos en qué gaveta están. Y bueno, ¿qué era lo que Venezuela tenía que hacer? Venezuela tenía que unificar su tipo de cambio, Venezuela tenía que hacer una reforma fiscal, Venezuela tenía que ajustar y llevar a niveles razonables el precio de la gasolina, el precio de la electricidad, los precios, o sea, precios que tengan sentido desde el punto de vista internacional. En ese momento nosotros planteamos que Venezuela tenía que llevar adelante una estrategia de consolidación de activos y de renegociación de su deuda. Todos esos temas se plantearon en su momento y se debieron haber llevado a cabo, lamentablemente no se llevaron adelante, pero bueno, pero este es el momento para hacerlo, o sea, se retrasó, pero es como que tú tienes una enfermedad que va creciendo, sí, te lo debiste haber tratado hace 2 años, pero si no lo has hecho, entonces más te vale que lo hagas ahora. Claro, fíjate, el gobierno ha, digamos, postergado esas medidas, no las ha tomado. Pero ¿qué puede pasar en Venezuela si el gobierno no las toma? O sea, el gobierno puede ganar las elecciones sin tomar esas medidas, por ejemplo. Depende de la decisión de la oposición de participar o no. O sea, yo Ujú. creo que nosotros hemos visto elecciones, en particular en las elecciones de gobernadores y en las elecciones de alcalde, donde el gobierno gana porque la Por mayoría de los forfait partidos de casi. la oposición no participan. Entonces, yo sí creo que si la oposición dice no vamos a participar, entonces el Bueno, gobierno podría obviamente, ganar. obviamente. Pero bueno, pero es una realidad. Es una realidad, digamos, un poco enigmática. O sea, yo entiendo que las condiciones no son buenas, que las condiciones electorales no son buenas. Pero en todo caso, estamos hablando de un gobierno muy impopular, estamos hablando de un gobierno. Venezuela en este momento está atravesando la contracción económica más grande de la historia latinoamericana. O sea, no Ujú, solo de la historia venezolana, ya ujú. sobrepasó a la guerra federal, pero de la historia latinoamericana. Y además tiene una hiperinflación. Y hay una crisis humanitaria muy, muy grave en el país. O sea, es muy difícil que un gobierno, unas elecciones limpias, transparentes, con participación de la oposición, es Ujú. muy difícil que un gobierno gane esas elecciones. Entonces, yo sí creo que, o sea, haga lo que haga el gobierno, lo va a tener muy difícil. Si el gobierno de verdad, digamos, quisiese recuperarse, lo primero que tendría que atender es el tema económico, y efectivamente debería llevar adelante estas políticas. Y yo creo que si no lo hace, las cosas van a estar peor. O sea, vamos a tener otro año de contracción, vamos a tener otro año de aceleración de precios. Las Y vamos. sanciones están haciendo su efecto. Las sanciones de Estados Unidos y las que Ujú. puedan venir de la Unión Europea, que se han anunciado, digamos, se han asomado, más no se han Sí. concretado. Las sanciones me refiero, las sanciones a los funcionarios, por ejemplo. Tienen su Bueno, efecto. es que, es que Hay dos tipos de fíjate, sanciones, hay dos. a la economía y a los funcionarios. Exactamente, Pero, exactamente. Hay que distinguir entre ujú, las sanciones a los funcionarios y las sanciones a la economía. O sea, las sanciones a los funcionarios, aunque a veces no necesariamente se aplican así, pero en principio una sanción a un funcionario, una sanción a una persona corrupta, que sea simplemente que se le congelaron las cuentas en Estados Unidos o ese tipo de cosas, no tiene por qué tener ningún efecto sobre la economía. Ahora, lo que pasa es que el gobierno del presidente Trump en agosto de este año hizo un cambio en la política. La política de Obama era una política de sanciones solo contra funcionarios. La política de Trump es una política de sanciones económicas, de sanciones financieras. Y efectivamente se impone una restricción al acceso al financiamiento del país, de Venezuela, de PDVSA, de todas las entidades con las cuales puede estar asociado el gobierno, o directa o indirectamente. Y eso quiere decir que el país no puede pedir prestado. Eso tiene un efecto sobre la economía del país. Nosotros, por ejemplo, hemos estado midiendo con nuestras propias estadísticas la evolución de las importaciones, y lo que vimos fue que en el mes después de que se aplicaron las sanciones, las importaciones de Venezuela cayeron un 24% adicional. O sea, ya habían caído como un 80%, volvieron a caer muy fuertemente. Sabemos que hay problemas
no solo el problema de que no pueden pedir prestado, que bueno, ahí hay el razonamiento, bueno, no deberían pedir prestado porque el dinero se lo gastan o el dinero se lo roban. Ese es el razonamiento que subyace, pero también la realidad es que si el gobierno tiene menos dinero, entonces en este país se va a importar menos, y eso es lo que ha estado pasando. Las importaciones han seguido cayendo. Pero también hay problemas operativos muy fuertes que se han generado en términos de la capacidad de la industria petrolera, que es al final de cuentas de donde vienen los Que es ingresos de la este caja, país, pues. de generar recursos. Entonces, por ejemplo, incluso Citgo, y te pongo el Ujú, ejemplo de ujú. Citgo porque Citgo es una empresa norteamericana, o sea, registrada en Estados Unidos. PDVSA es el dueño de esa empresa, pero esta empresa es la dueña de 3 refinerías, que es el 4% de la refinación, de la capacidad de refinación de Estados Unidos. Es dueña de estaciones de servicio, o sea, es una empresa a la cual le deberían prestar. Bueno, Citgo no puede ni siquiera conseguir que los bancos le emitan cartas de crédito, que es algo que normalmente hacen los bancos Ujú, en el transcurso, o sea, para las operaciones, ujú. digamos, del día a día comerciales. Entonces, claro, una empresa que esté afectada por todo ese tipo de restricciones, al final va a generar menos dólares, va a poder exportar menos, y eso quiere decir que el país va a tener menos dinero y eso va a afectar a la economía nacional. Definitivamente, sin duda alguna, la estaba afectando y la estaba afectando adversamente. Hay muchos comentarios aquí, ¿verdad? Buenas tardes. Pregunta por favor, invitado. ¿Cómo saber qué pagos de bono la República ha honrado y cuáles no? Tanto la República como los de PDVSA. Ujú. Gracias. Germán Pérez. Sí, esa es una excelente pregunta. Ujú, El gobierno ha estado pagando hasta ahora con retrasos los bonos de PDVSA. El gobierno dice que está tratando de pagar todo y hay algo que es cierto, que es que hay retrasos que se generan por las sanciones económicas y por medidas del gobierno norteamericano que han llevado a que los bancos, las instituciones financieras sean muy cautelosos con cualquier transacción que venga de Venezuela. Entonces, si Venezuela le hace un giro al JP Morgan, eso te lo tratan de una forma distinta que si Colombia hace un giro al JP Morgan. O sea, yo te diría que el nivel de escrutinio que reciben las transacciones venezolanas en este momento y la verificación, por ejemplo, de origen de fondos, de dónde viene ese dinero, todo eso es el tipo de escrutinio al que usualmente no se le sujeta a un Estado. Entonces eso quiere decir que a veces el gobierno paga y el pago llega un mes más tarde, pero tenemos algunos pagos que ya están 2 meses tarde. Y ahí yo sí creo que cabe la duda de si el gobierno de verdad está pagando. El gobierno dice que está pagando, pero después de que ya pasan 2 meses y no ha llegado el dinero, entonces, o sea, cabe la duda. Esos pagos han sido principalmente, esos impagos, esos retrasos fuertes, han sido principalmente los bonos de Venezuela, de la no, no República los de de Venezuela. PDVSA. Los de PDVSA se han pagado más a tiempo y los retrasos son menores. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso seguiremos conversando con el economista Francisco Rodríguez. Economía a la una, nuestra etiqueta del día de hoy. Ya venimos.